Canos. Pues ahora vamos con Adrián, que ya está esperándonos para dar la información. Muy buenos días, Adrián, me da mucho gusto saludarte para ver cómo piensan los mexicanos. Vamos ahora con la segunda parte de la encuesta del INE, ¿verdad? Así es, Cintia. Bueno, antes que nada, muy buenos días tanto a ti, a todo el equipo por allá en la estación y evidentemente a la audiencia que nos hace el favor de atender todos estos sábados, estas pequeñas segmentos sobre lo que pasa en las encuestas en México y en otras partes del mundo. Y efectivamente, la semana pasada hicimos un recuento de los datos que aparecieron en la encuesta del INE, la que se dijo por parte de, digamos, del oficialismo, que se había ocultado porque tenía resultados muy favorables en lo que se refiere a la aceptación de la reforma electoral propuesta por nuestro señor presidente, pero hice yo la aclaración de que había otros datos más que era importante conocerlos antes de entrar a un análisis, que es lo que haremos en los siguientes minutos, de las preguntas que se hicieron relativas a la reforma electoral. Y esto nos viene bastante bien ahorita porque este fin de semana tenemos un evento muy grande, parece ser que en muchísimas ciudades de todo nuestro país, respecto a algo que se llama como defensa del INE, una marcha en defensa del INE, en defensa de democracia. Y mira, pues nos vamos rápido, Cintia, si quieres que nos ayude producción, con un breve resumen en la lámina número 2 para aquellos que no nos escucharon ni nos vieron la semana pasada, de los datos que no habló el oficialismo. Y en esta lámina número 2, Cintia, lo que se refiere son los datos ya ahí agregados de 3 preguntas que generalmente el INE hace en este tipo de encuestas que son estándar. Son encuestas estándar que hace el instituto y muchos otros institutos, no de este año, sino de muchos años atrás. Y las preguntas tenían que ver con confianza, con opinión sobre el INE y el desempeño del INE. Y lo que podemos observar en esta lámina, que es un resumen de lo que platicamos la vez pasada, es que en confianza el INE tiene alrededor de un 63%, entre mucha y regular confianza, ha tenido mejores calificaciones en ocasiones anteriores, pero la opinión del INE en general, un 56% de muy buena, y sobre todo el desempeño del INE, un 65% de muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo construimos nosotros los ciudadanos la imagen respecto a una institución? De muy diversas maneras. Va desde quienes, digamos, han participado en las elecciones, han sido parte de las mesas de recuentos de votos, etcétera, etcétera, hasta haber ido a una oficina del INE para obtener la identificación que nos hace valer nuestra persona ante bancos, ante diferentes cosas. O sea, muchas maneras, o quien sigue la política y los dimes y diretes entre el presidente del partido, consejeros, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es el resumen. Terminaron con un 65% de muy bien y bien el desempeño actual del INE. Y para reforzar esto, la casa encuestadora que hizo esto para el instituto, nada que ver con el Gabinete de Comunicación Estratégica, preguntaba cuáles razones son las para tener muy buena opinión del INE, que es este 56%, y me quedo básicamente con las 5 primeras que habíamos comentado. Buena organización en las elecciones, 19%, realiza buen trabajo, es una institución honesta, es transparente, etcétera. Todas esas son, digamos, valoraciones que la gente construye de lo que es el INE, y todo tiene que ver con un buen desempeño, honestidad y transparencia. Pero aquellos que ya no tenían esta buena opinión del INE, sino mala, muy mala, las argumentaciones principales, esa es la lámina número 4, por favor, si nos ayuda la producción, la lámina número 4, hablan ahí de conceptos fuertes. Corrupto es una institución corrupta, realizan fraudes, fraude es otra palabra muy fuerte, corrupción, fraude, mal manejo de los recursos, tienen acuerdos con partidos políticos, los salarios son muy elevados. Cosas que se han venido ventilando de manera muy insistente por la parte, digamos, del oficialismo que ha dicho esto y que nos trae recuerdos del fraude del 2006, pero también se habla de fraudes de mucho más atrás. Sin embargo, pues las elecciones ahí han estado. Pero bueno, vamos ahora a lo que sí publicitó mucho el oficialismo, que sería la lámina número 5. Voy a ser breve con esto para explicar
algunas cosas interesantes desde el punto de vista de construcción de cuestionarios. Y aquí es tal vez pues un desliz de parte de quienes hicieron esto por parte de la área de comunicación social del instituto. Primero, recordar, se trató de una encuesta de 400 personas telefónica hecha a personas que tienen teléfono celular. ¿Sí? Es una técnica que se está utilizando. Y habrían con esto, dice, fue solo a 400 personas. Sabemos que solamente menos del 30% tenía idea de la reforma electoral, había escuchado algo de la reforma electoral, o sea, poquito más de 100 personas sí sabían y las otras 300 no sabían nada. Y aquí vienen algunas cosas que voy a hacer énfasis rápidamente en estos minutitos que tenemos. Se abría la pregunta en la telefonía celular con, ahora dígame, independientemente de que haya escuchado o no sobre la reforma electoral, ¿qué tan a favor o en contra está con que se realicen los siguientes cambios? Ojo con esto, independientemente de que haya escuchado o no sobre la reforma electoral. O sea, simple y sencillamente se le pregunta a gente que no tenía ningún conocimiento previo y que además en las construcciones de las preguntas no se les dieron los antecedentes de cada una de ellas. A mí me parece que aquí lo que se midió no es la aprobación a la reforma electoral, sino digamos, adversiones que tiene la población en términos generales a lo siguiente. Destinar menos recursos a partidos políticos. Abrumador, más del 90% dijo que sí está de acuerdo con que se destinen menos recursos a los partidos políticos. En las escalas de confianza, en muchísimas encuestas, los partidos políticos están realmente prácticamente en el sótano. Así que la idea de simple y sencillamente destinar menos recursos es fácil de contestar, sí, sí, claro, ¿no? O sea, ese tipo de preguntas que los textos de cómo hacer encuestas pues nos hablan de que no es correcto hacer esto, está muy sesgada el asunto y partido político y menos recursos, bueno, eso está muy bien, estoy a favor. Disminuir el número de diputaciones y senadurías. También los diputados y los senadores en muchas otras encuestas de confianza, de opinión, no están bien valorados. Por lo tanto, también cualquier cosa que implique que haya menos de ellos, sin comprender, sin haberle dado a los entrevistados una información previa de cómo está la estructura, cómo está funcionando todo esto, pues es también muy fácil de decir si estoy muy a favor o a favor con que se disminuya el número de diputaciones y senadurías. Se está midiendo básicamente animadversión hacia los diputados y los senadores. Reducir los recursos que se le otorgan al INE. La gente normalmente piensa, o sea, sí hay que reducir recursos, hay que seguirse amarrando el cinturón, y si yo me amarro en mi vida diaria el cinturón para sacar adelante a mi familia, pues también que quiten los recursos al INE. Y aquí es interesante porque el INE venía con una aprobación interesante, 65%. ¿Por qué qué estamos midiendo? El deseo básicamente de las personas porque haya reducciones en los gastos. Esto lo ha hablado mucho el presidente sobre bajar los presupuestos. Sin embargo, este año o el año que viene tendremos el presupuesto de egresos más grande de todos los tiempos. Y cierro a Cintia con otras tres preguntas, en donde es la lámina número 6. Nuevamente se le preguntaba a las personas, así, a bocajarro, que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía. No se le daba nunca información a las personas de cómo han venido siendo electos estos representantes. Y bueno, pues elegidos directamente, la gente dice, sí, sí, yo quiero participar y está bien. O sea, no hay una idea clara de la dificultad que va a representar tener listados de muchos nombres de personas para escoger ahí a alguien que tal vez sea el que más se ha publicitado. Pero bueno, en lo que se está midiendo es que sí, yo quiero participar. Y luego ampliar el uso del voto electrónico. ¿Qué es voto electrónico? Algunas personas lo habrán entendido como una urna electrónica, por internet. Ese ya no tiene tanto a favor, pero bueno, suena bien, es tecnología. Y final de cuentas, la última, Cintia, desaparecer los institutos electorales de los estados y tribunales electorales locales. Hay poco conocimiento realmente sobre qué se hace esto, pero bueno, hay que reducir la burocracia. Eso es lo que se estaba midiendo, no tanto la aprobación a la intención del presidente. Muy bien, Adrián, pues ahí la información. ¿Dónde podemos rápidamente encontrar todos estos datos? Esto va a estar en unos minutos más en @AdrianEncuestas, mi Twitter, y obviamente en el Twitter de ustedes.